El día de hoy comenzaremos el viaje de los podcasts del folleto Hojas Sueltas. Este que ha sido pedido por muchos de ustedes. El día de hoy comenzaremos con este artículo que viene dentro del mismo que se llama Ayer, Hoy y Mañana. Mi nombre es Oslos y para mí va a ser un enorme placer estar con ustedes en este viaje del estudio del folleto de Hojas Sueltas. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Le mandamos un fuerte abrazo a todos esos países de Latinoamérica que nos escuchan, como es por ejemplo Guatemala, El Salvador, Honduras, Bolivia, Perú, Chile, Panamá, Argentina, Brasil, Paraguay. En fin, a todas esas personitas que nos están escuchando, a Cuba, en Cuba también nos escuchan, a todo Estados Unidos también, por ahí en Nueva York, a California, en varios estados de la Unión de Estados Unidos también nos escuchan. Les mandamos un fuerte abrazo, gracias por sintonizarnos. Y a toda Europa también nos escuchan desde España, desde Francia. También desde Alemania, en fin, de verdad que es increíble cómo estos podcasts han cruzado las fronteras, porque, pues bueno, sabemos que el programa de Alcohólicos Anónimos ha hecho lo mismo, ha cruzado las fronteras y Alcohólicos Anónimos está dentro de 180 países. Entonces, de donde quiera que nos escuche, recibe un fuerte abrazo de este equipo de temas espirituales y de tu compañero Oslos. Y pues vamos a iniciar este viaje que muchos de ustedes han pedido a cántaros y que dicen estudia el folleto Hojas Sueltas, y pues vamos a empezar en esta semana con este artículo que se titula Ayer, Hoy y Mañana. Y sin más preámbulo, vamos a darle. Fíjense que desde el título ya nosotros podemos vislumbrar el hecho de que muchas veces nosotros no vivimos el hoy, vivimos el pasado o estamos preocupados por el futuro. Y vamos a entender con este artículo la importancia y el por qué debemos vivir el hoy. El hoy, ¿por qué hoy y no el ayer y no el mañana? Entonces dice así la lectura, dice: hay 2 días de cada semana que no deben preocuparnos, 2 días que no deben causarnos ni tormentos ni miedos. Uno es ayer, con sus temores e inquietudes, con sus flaquezas y desvíos, con sus penas y tribulaciones. Ayer se marchó para siempre y está fuera de nuestro alcance. Ni siquiera el poder de todo el oro del mundo podría devolvernos el ayer. No podemos borrar una sola palabra de las que ayer dijimos. Ayer se marchó para siempre. El otro día que no debe preocuparnos es el mañana. Está cerca, pero no pueden sus vicisitudes, adversidades y dificultades mortificarnos, ni tampoco sus halagadoras promesas y lúgubres decepciones. Mañana está fuera de nuestro alcance. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí con estos párrafos, porque qué cierto tiene este texto. Recordemos algo, y voy a hacer un pequeño paréntesis. Recordemos que el pasado nos causa depresión y la preocupación por el futuro nos causa ansiedad. Entonces, fíjense lo que ya nos está diciendo en estos 2 párrafos. Hay 2 días, ¿sí?, que no deben preocuparnos, que es el ayer y es el mañana. Porque el ayer, dice aquí, está fuera de nuestro alcance. Con esas partes de penas, tribulaciones que muchos de nosotros hemos vivido. Por ejemplo, en el enfermo su historial, ese historial de la infancia, ese historial donde hubo dolor, donde hubo humillación, donde hubo tragedia, donde hubo traición, donde hubo
muchos episodios dolorosos que tal vez se vivieron desde niño, desde pequeño, desde pequeña, ¿cierto? Ese es el ayer, ese es el pasado. O tal vez el día de ayer hicimos daño, o hace algunas semanas, o hace algunos meses pasados, hicimos daños que tal vez son inclusive hasta irreparables, que tal vez hemos cometido errores, pero ¿qué tal si también cometimos tal vez algunos aciertos? No lo sé, pero algo sí estamos seguros. Eso que hicimos ayer, ¿qué crees? Jamás se podrá modificar. Porque aquí lo está diciendo. Así tengamos todo el oro del mundo, no podemos regresar al ayer. Y no lo podemos regresar porque no se puede. Es en donde muchas de las veces quisiéramos tener tú y yo una máquina del tiempo, ¿cierto? En el cual pudiésemos retroceder para enmendar ciertos errores, para tomar ciertas decisiones. Pero ¿qué crees? Eso jamás va a suceder. Por eso el ayer es un día o es un lapso de tiempo con el cual tú y yo vamos a tener que aprender a vivir, ya sea con su sabor del éxito o con el sabor del fracaso. Pero que por más que nos lamentemos, por más que nos autoconmiseremos, por más que nos autoflagelemos tú y yo, no vamos a poder cambiar para nada el pasado, o sea, el ayer. Y que debemos de aprender a vivir con sus aciertos, con sus sinsabores, con todas esas cosas que tú y yo hemos vivido atrás. Ayer, hace una semana, hace un mes, hace un año o hace décadas. El pasado no lo podemos remediar ya. Es algo con lo que tú y yo vamos a vivir el día de hoy y que solamente depende de ti o de mí que capitalicemos ese pasado en sobriedad o en infelicidad. Qué gran lección, ¿no? Qué gran lección nos está dejando esta reflexión de hojas sueltas con el tema del ayer o del pasado, en otras palabras. Porque no vamos a poder borrar ni una sola palabra, dice aquí, que dijimos en su momento. Es decir, que si tú has lastimado a mamá, a papá, a tus hijos, a la esposa o a la pareja, ¿qué crees? Esas palabras las vamos a llevar tatuadas en el alma, tanto quien las dijo, asimismo, tanto el receptor. Por eso debemos tener mucho cuidado tú y yo en saber qué es lo que vamos a decir en su momento, porque, ojo aquí, esas palabras pueden dañar profundamente al individuo o a la persona y, ¿qué crees? Jamás se pueden borrar. Y tal vez muchos de nosotros hemos vivido estos episodios. ¿Qué sucedía cuando papá o mamá te menospreciaba y te decía: eres un burro, eres un bueno para nada, no sabes hacer nada? Y lejos de que te enseñaran con paciencia, con tolerancia y amor a hacer ciertas cosas, lo hacían con intolerancia, con odio, con regaños, con gritos, con golpes. Por eso decimos, nosotros los enfermos hemos sido maltratados tanto físicamente como con las palabras. ¿Qué sucede con esas palabras que quedan tatuadas en tu interior? Porque pues bueno, un golpe pues deja de doler, puede que haya quedado un moretón, pero pues se desvanece y desaparece el golpe. Pero ¿qué hay de aquellos golpes que propicia la lengua del ser humano? Son golpes que quedan sembrados en nuestro espíritu. Cuando te decían que eras tonto, cuando te decían que no servías para nada, cuando te decían muchas de las veces muchos calificativos de menosprecio hacia con tu persona.
que te hacían sentir que no valías realmente nada, que realmente eras un inútil o tal vez eras estúpido para hacer ciertas cosas. Y bueno, que yo lo estoy diciendo de alguna forma muy levemente, porque sabemos los adjetivos con groserías que utilizaban, pues en su momento estas personas que nos llegaron a educar, ¿cierto? Pero qué bien, aquí el folleto nos está diciendo que no hay que preocuparnos. ¿Sabes por qué no hay que preocuparnos por el pasado o por el ayer? Porque ya no lo vamos a poder remediar, ya sea para bien o para mal. No podemos remediar el pasado ni el ayer. Entonces debemos nosotros, si en nuestras manos está el realmente capitalizar, ya sea en aciertos o en errores el día de hoy. Hay una frase muy cierta que dice: quien no ha aprendido o quien no sabe su historia está condenado a volverla a repetir. Esta frase tiene mucha profundidad y va muy de acuerdo con esto que estamos desglosando. Recuerda, aquel que o aquella persona que no conoce su historia está condenada a volver a repetirla. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que pasar por este umbral en donde tal vez el error que tengas el día de hoy o la problemática que tengas el día de hoy, tal vez lo has vivido anteriormente y ¿qué crees? No aprendiste la lección. No aprendiste la lección que esa experiencia, que esa problemática en la cual estuviste inmiscuido, tal vez la estás viviendo el día de hoy. Por ejemplo, una persona que siempre ha sido infiel. Un ejemplo, tal vez fuiste infiel con tus novias en aquellos ayeres y tal vez no te fue tan bien. O tal vez con una pareja fuiste infiel. Y si el día de hoy lo vuelves a repetir, quiere decir que no aprendiste la lección en su momento y que por no analizar, por no concientizar, y bueno, son una serie de factores diversos, no aprendimos bien la lección y bueno, o no sabías cierta parte del por qué eres infiel, porque el problema no es que seas infiel, la situación es el por qué lo eres, es el trasfondo de las cosas. Si me explico, detrás de cada actitud hay una historia detrás de ti. ¿Por qué si te humillaron de la infancia, si te humillaron en cierta etapa de tu infancia, por qué el día de hoy te gusta ser humillante ante los demás? Es decir, te gusta humillar a las demás personas. En fin, a lo que me refiero, y bueno, esto nada más lo di como un preámbulo, un ejemplo, pero a lo que voy es: ¿por qué muchas de las veces volvemos a repetir ciertos patrones de conducta, ciertas partes conductuales que nos han dejado desastre en nuestra vida, que nos han dejado vacíos, que nos han dejado daños tanto en nosotros como a los demás, y lo seguimos haciendo? Es porque definitivamente estamos viviendo en el ayer, estamos viviendo en el pasado, porque no se ha trascendido. Si el día de hoy sigue existiendo un odio hacia con mamá, hacia con papá, hacia con una expareja, hacia cualquier episodio que hayas vivido dentro de la infancia, así haya sido muy doloroso, quiere decir que no está trascendido ese pasado. Y ojo aquí, con la práctica de los 12 pasos, nosotros podemos llegar a tener esa tranquilidad, esa sobriedad que el programa nos va a otorgar. Con la práctica, ojo, no con la teoría. Claro que es muy importante tener el conocimiento de las cosas, porque yo siempre lo he dicho y lo he manifestado, lo manifesté cuando estuvimos en el estudio de los pasos, si ustedes bien recuerdan. ¿Cómo vamos a practicar algo que no conocemos? Primero debemos tener el conocimiento
Primero debemos tener la ilustración necesaria para posteriormente llevarlo al terreno de la práctica, ¿cierto? Entonces, es lo mismo aquí. El pasado nos va a ayudar a que concienticemos, nos va a ayudar a que nos demos cuenta qué errores hemos cometido, por qué los hicimos, cuáles fueron las circunstancias. Y que si este tipo de cosas tal vez les está sonando a estos inventarios que nos han servido a muchos de nosotros para poder vislumbrar cuál es nuestra problemática. ¿Por qué creen que es tan necesario estarse inventariando constantemente? ¿Por qué creen que es tan necesario escribir? Porque nos hace vislumbrar en qué seguimos fallando, qué nos hace falta trabajar, en dónde tenemos que poner más empeño, etcétera. Es que de verdad los beneficios de escribir son muchísimos, ¿no? Pero bien, entonces esa es la parte del ayer. Esa es la parte del pasado. Y dice aquí que hay otro día en el que no debemos preocuparnos, que es el mañana. O sea, el futuro. Porque, no tenemos el poder de saber qué es lo que va a pasar mañana. Y es que es algo tan terrible, ¿no? Porque fíjate que ahorita tú puedes estarme escuchando, yo puedo estar ahorita hablando, pero no sabemos qué pase mañana. No sabemos si vamos a despertar inclusive mañana. ¿Cuántas tragedias hemos visto o cuántas tragedias hemos escuchado de que X persona falleció? Y nos hemos preguntado, pero ¿cómo es posible que falleció si tal vez el día anterior o ese mismo día, unas horas antes, yo lo vi o yo la vi bien, yo lo vi bien? Es porque nadie tiene seguro el futuro. Y vaya que las personas controladoras cómo sufren por esta parte. Porque una persona controladora, manipuladora, quiere sentirse en el fondo Dios. Y dice el paso 2, es el Dios de su propio universo. ¿Puedes creerlo? Wow, y bueno, es un egocentrismo enorme. Es por eso que no nos debemos preocupar por el mañana, porque ¿qué crees? Tampoco tenemos poder o algún tipo de facultad hacia con el mañana o hacia con el futuro. No lo tenemos. Somos impotentes, podremos tener miles de planes, o no te ha ocurrido a ti, a mí sí me ha ocurrido esa parte. Tal vez tienes un proyecto, tal vez tienes un plan, pero pasan ciertas circunstancias, ciertas adversidades y tal vez no son ni siquiera propiciadas por ti mismo, son causas externas, ¿ves? ¿Y qué crees? Todo se viene para abajo. Y esto nos causa una frustración enorme. Por eso las personas que siempre están preocupadas por el mañana, nunca viven tranquilas. Velas o en tu propia experiencia, yo lo he vivido, ¿sabes? Cuando estamos viviendo el futuro. ¿Puedes creer esta locura? Estar viviendo algo que no sabes si ni siquiera vas a llegar. Por eso sufrimos por cosas que no han pasado en nuestra vida. Por eso dice que este día, el mañana, nos trae tormentos de miedo. ¿Te das cuenta? Una persona miedosa ya lo vimos, ¿recuerdan? En la etapa de los 3 gigantes. Este gigante negro que es el miedo, se apodera de él el futuro o el mañana o el qué va a suceder o el qué va a pasar. ¿Cierto? Entonces, híjole, es un tema que realmente
si lo analizáramos profundamente, tú y yo en nuestra vida nos daríamos cuenta que por eso entramos en muchos estados de ansiedad. Supongamos un ejemplo en el aspecto material. Tal vez eres comerciante o vendedor y tal vez necesitas dinero porque tal vez, no sé, un ejemplo, estás pagando la renta, ya sea de una casa, de un departamento, X. Pero el día de mañana tienes el pago. ¿Cómo te atormentas el día de hoy para el mañana? Y estás preocupado y lejos de ponerle acción o ver alguna alternativa viable, nada más te la pasas en tu mente maquilando de dónde vas a sacar, qué vas a hacer, y más cuando tenemos deudas, ¿cierto? ¿Cómo hemos sufrido los enfermos por el mañana? Híjole. Hemos sufrido demasiado y esto nos causa temores, ya sea conscientes o inconscientes, algo de lo que nos habla el paso 4. Entonces, el futuro es algo que no nos debiese preocupar. Digo debiese porque en el ejercicio de la práctica, la realidad es que muchos de nosotros lo hemos sufrido, porque no es fácil. No es fácil y más cuando estamos en circunstancias difíciles. Por ejemplo, cuando tenemos a un familiar dentro de un hospital. Cuando tenemos a nuestro ser querido debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital. Wow, ahí es cuando debemos aplicar este principio. ¿Por qué? Porque tal vez imaginemos que tu familiar está entre esa lucha de la vida y la muerte, tal vez por enfermedad, tal vez por un accidente, qué sé yo. Y los familiares que estamos afuera del hospital esperando noticias, debemos tranquilizarnos y no debemos futurizarnos porque la mentalidad del enfermo es trágica totalmente. Y tal vez ya estás sepultando a tu pariente cuando sin siquiera sabes cuál es la voluntad de Dios. Por eso las personas que están preocupadas por el futuro, les vuelvo a reiterar, se sienten o quieren sentirse dioses. Porque siempre esta persona que está ensimismada en su futuro, está por lo regular en contra de la voluntad de Dios. Solamente este Dios es quien sabe lo que va a pasar en tu vida y en mi vida el día de mañana. Solamente está en su mente. Y claro que nosotros no tenemos pues ningún tipo de injerencia en ese sentido porque vaya, ¿no? Imagínate si el día de mañana sabes que te va a pasar algo malo en cierto lugar, en cierta circunstancia, pues claro, por supuesto que la evitarías, ¿cierto? O la evitaríamos, vaya, si tuviéramos esa facultad o esa forma de ver el futuro, pero no lo tenemos. Por eso no debemos preocuparnos por el futuro. Por eso aquí nos lo está diciendo este párrafo. Hay 2 días de cada semana que no deben preocuparnos, que es el hoy, que es el pasado y el futuro, que es el ayer y el mañana. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre ellos, pero sí tenemos el control hasta cierto punto y de ciertas cosas de un día, que es el hoy. Voy a leer un ejemplo que viene aquí más adelante para que nos quede más claro. Y dice así, mañana saldrá el sol y para resplandecer en el cielo nítido o para esconderse tras densas nubes, pero saldrá. Hasta que no salga, no debemos disponer de mañana, porque mañana está por nacer. Fíjense, mañana saldrá el sol. Dice por aquí, no podemos secar la ropa con el sol que salió el día de ayer, ¿cierto? Imaginemos que el día de hoy lavamos
lavamos nuestra ropa, nuestros pantalones, nuestros chones, nuestra camisa, etcétera. La ropa que lavemos hoy y que la tendamos, no la vamos a poder secar con el sol de ayer, porque ya pasó. Ni tampoco se podrá secar esa ropa con el sol de mañana, porque no sabemos si saldrá el sol mañana. Tal vez va a salir el sol, pero tal vez va a ser un día lluvioso, nublado. El único sol con el que podremos secar nuestra ropa es con el de ese momento. Y esta analogía la hacen porque de esa manera tú y yo podemos vislumbrar que nuestras problemáticas o problemas, según sea el caso, deben de llevar este tratamiento y esta lógica. Tal vez podamos tener objetivos a corto, largo y mediano plazo. Ojo, con esto no quiero decir que no tengamos un plan de vida. Claro que debemos tener un plan de vida. Claro que debemos tener objetivos. Claro que debemos siempre considerar ciertos aspectos para mañana. Pero eso no significa que debamos estar sufriendo por lo que vaya a acontecer mañana. Al fin y al cabo, nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. No más, no menos. Simplemente lo que a ti te corresponde, ya sea en tu ámbito familiar, en tu ámbito económico. Por ejemplo, en el ámbito económico, pues trabajar, ¿cierto? Trabajar para cosechar. Es como sembrar. El agricultor primero trabaja su tierra. Posteriormente a trabajar su tierra, pues empieza la etapa del sembradío. Después empieza el proceso de el cuidado de la semilla, después el cuidado de la planta y después el cuidado del fruto. Y si te das cuenta bueno, yo lo estoy diciendo rápidamente, pero es un proceso inclusive de meses o hasta de años, según sea lo que se esté cultivando. Y es el mismo proceso de nuestras problemáticas. Por eso personas impacientes, personas intolerantes que están dominados bajo el gigante rojo que es la ira o el defecto de carácter, si lo quieres llamar de esa manera, que viene en el sexto paso, no les agrada vivir el hoy. Porque son impacientes, porque son intolerantes, quieres resolver todo rápidamente, quieres dejar de sufrir rápidamente, quieres solucionar tu vida rápidamente. ¿Y qué crees? No se va a poder, porque muchos de los daños, muchas de las circunstancias inclusive de nuestra vida, fueron daños de muchos años. Y que es un trabajo constante, es un trabajo de disciplina y es un trabajo de entrega total hacia con el programa aquella persona que quiera dejar de sufrir, ¿cierto? Entonces, gran enseñanza la que nos está dejando este artículo, en el que efectivamente ni tú ni yo vamos a poder controlar ni el futuro, ni tampoco vamos a poder cambiar el pasado. Entonces, esto se trata de algo muy importante del cual vamos a entrar en la lectura, que dice es el hoy, ¿vale? Dice, solo nos resta un día, hoy. Cualquier persona puede enfrentarse a sus problemas de un solo día y mantenerse sobria. Cuando agregamos las cargas de esas dos entidades, ayer y mañana, es cuando caemos en un estado depresivo y tomamos la primera copa. Bueno, aquí está para aquellos alcohólicos, y aquí nos está diciendo, ¿por qué no nos debemos de preocupar del mañana, ni debemos de caer en esos estados depresivos por el pasado? Porque, ojo, mucho ojito aquí. Los que somos alcohólicos o adictos,
desfasamiento de vivir en el pasado o tratar de vivir en el futuro nos puede llevar o nos encamina a la botella o al consumo de la sustancia. En el caso del neurótico, a volver a esos patrones de conducta malsanos que te dañan a ti y no solamente a ti, también a tu familia o aquellas personas que te rodean, ¿no? Entonces, nos damos cuenta cómo estamos acorralados muchas de las veces, ya sea por el pasado o por el futuro. Estamos acorralados por el ayer o por el mañana. Pero hay algo que nos va a traer un equilibrio. Va a haber algo que nos va a traer sobriedad, y ese es el hoy. Vamos a seguir leyendo y dice por aquí: no son las cosas de hoy las que nos vuelven locos. Lo que nos enloquece y nos lanza a la bebida es el remordimiento y la amargura por algo que aconteció ayer, y el miedo por lo que sucederá mañana. ¡Guau! Aquí nos está regalando otra parte. Entonces, no es lo que nos pone mal, no es lo de hoy. ¿Ves? Lo que nos pone mal es el remordimiento y la amargura que vivimos ayer. Ayer me estoy refiriendo a tal vez el día anterior, la semana anterior, unos minutos antes ya es ayer, unas horas antes ya es ayer, unos años antes, unas décadas antes. Esa amargura y ese remordimiento o ese sentimiento de culpa que muchos de nosotros hemos tenido que vivir para que suframos de esta manera. Y aquí lo dice, lo que nos lanza el sufrimiento, lo que nos catapulta a volver a consumir, a volver a beber o a volver a sufrir es esta parte del ayer y el mañana. Recuerda que el mañana nos va a traer miedo, nos va a traer mucho, pero mucho miedo. Por eso las personas que sufrimos de ansiedad, ¿qué crees? Estamos pensando siempre en mañana. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en una hora? ¿Qué va a pasar en un par de horas? O sea, es de verdad un infierno. Y los que somos enfermos emocionales hemos siempre estado preocupados por estos 2 días, el ayer y el mañana. Aquí la pregunta clave es: ¿cuándo vamos a vivir el hoy? ¿Cuándo y en qué momento vamos a aprender a vivir el hoy? Porque el hoy nos va a traer sobriedad, nos va a traer equilibrio, nos va a traer satisfacción, nos va a traer amor, nos va a traer cariño, nos va a traer la oportunidad de cambiar nuestra vida. Cada día que tú y yo vivimos, respiramos, es una nueva oportunidad de cambio. Es una nueva oportunidad que ese Dios amoroso, como tú lo concibas, o ese poder superior, nos está dando para poder enmendar nuestro camino. Es una nueva oportunidad para practicar los pasos. Es una nueva oportunidad para levantarte si es que estás caído. Es una nueva oportunidad de reivindicarte, de demostrar a tu gente que amas que realmente quieres vivir, pero con el hoy, no con el ayer, porque ya lo dijimos, el ayer no lo vamos a cambiar y del futuro no tenemos el control. Sí podemos cambiar el día de hoy, ¿te das cuenta? Y sí podemos tener el control de ciertas actitudes, pensamientos o formas conductuales de ser el día de hoy, pero no mañana, no ayer, hoy, en este momento. Por eso los enfermos tenemos un Dios del hoy, no del ayer,
no del futuro, sino de lo que ahorita está pasando en nuestra vida. Y tal vez estés pasando un momento de amargura, tal vez estés pasando un momento, un lapso de tu vida muy difícil, pero quiero decirte algo, vívelo. Vívelo y saboréalo. Cuando a mí me decían esto, yo decía, sí, claro, porque tú no estás en mis zapatos. Claro, porque tú no estás sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Y los alcohólicos a mí me decían, vive este momento, porque va a pasar en algún momento este día tan oscuro de tu vida y el día de mañana, cuando menos te des cuenta, este día tan oscuro, este día tan lleno de dolor, tan lleno de confusión, se va a transformar en un día lleno de risa, lleno de alegría, lleno de comprensión y de luz. Y yo decía, estos ancianos están locos, estos vatos porque no saben lo que estoy pasando. Pero ¿qué crees? Tenían la razón. No hay mal que dure 100 años, ni estúpido que lo aguante. Estas palabras me las dijo una persona muy querida mía que me ayudó en su momento en mi proceso de recuperación, que fue mi padrino. Me decía, Oslo, no hay mal que dure 100 años, ni estúpido que lo aguante. En algún momento vas a abrir los ojos. Y me lo decía, los perros abren los ojos a los 15 días. Espero que no te tardes tanto. Así me lo decía mi padrinazo, donde quiera que esté, que Dios lo bendiga. Y que lo cuide Dios. ¿Vale? Entonces, tenía razón y los alcohólicos te persuaden para que precisamente vivas el hoy. Que ya dejes de vivir en el pasado. Que claro que debemos trabajar el pasado. Claro que hay ejercicios, hay herramientas que nos ayudan a trascender el pasado. Y también hay herramientas que nos ayudan a dejar de estar preocupados con el miedo imperioso del futuro. Claro que los hay. Y esas herramientas y esos recursos nos los da el programa de los 12 pasos. ¿Ok? Entonces dice por aquí, por lo tanto, vamos a conformarnos con vivir un día a la vez y nos mantendremos sobrios. ¿Por qué creen que en los grupos hay un axioma que dice solo por hoy? Solo por hoy. Es el plan de las 24 horas en el cual solo por esas 24 horas no vamos a consumir, no vamos a beber, no vamos a drogarnos. En el caso de los neuróticos, no vamos a consumir emociones negativas. No vamos a vivir esa parte. La sobriedad es un concepto, es algo a lo que todos nosotros estamos aspirando a llegar. ¿Que es difícil? Claro que es muy, pero muy difícil. Y es que, bueno, aquí hay una discrepancia o hay una parte de interpretación de acuerdo a la persona del programa, porque algunos dicen que es fácil para una mente difícil, algunos dicen que sí es fácil realmente, etcétera. Aquí es realmente a como a cada quien le haya ido en la feria, ¿no? Sin embargo, es difícil, fíjense, es difícil para la enfermedad. Para ese ser enfermo que tienes tú por dentro, que yo tengo por dentro, esa parte enferma que tenemos le es muy difícil. Porque yo he descubierto últimamente algo en mí que me he dado cuenta que todo siempre va a funcionar siempre y cuando exista obediencia. La obediencia, y no la obediencia a un ser humano, sino a los principios espirituales que están plasmados en estos 3 legados: la unidad, la recuperación y el servicio. ¿Ok? Entonces, por eso aquí lo dice, si nos mantenemos viviendo con el hoy, no con el ayer,
ni con el mañana, con el hoy, nos vamos a permanecer y vamos a encontrar por hoy la sobriedad. ¿Quieres encontrar sobriedad en tu vida? Vive hoy. Vive hoy. No te olvides de vivir. No te olvides de ti. Vive hoy. Vive. Y es una frase, vaya, muy trillada, que dicen, vive el día de hoy como si fuera el último de tus días. Pero que si nos ponemos a analizar, wow, tienen razón, pero más allá de analizar, ponerlo en práctica. Por ejemplo, supongamos que tu pareja ya no está contigo. Tal vez fue una persona muy trascendental en tu vida, fue el padre o la madre de tus hijos, no sé. Pero tal vez ya no está contigo. Por X razón, tal vez murió, tal vez se fue con otra persona, tal vez se divorciaron, separaron, etcétera, lo que haya sido. Pero ya no está contigo simplemente. Y hay personas que si viven en el ayer van a vivir en la melancolía y en la añorancia de esos buenos momentos, esa parte tan maravillosa que vivieron, y van a vivir en el pasado. Se pueden quedar atrapados en el pasado y eso no les va a permitir vivir el día de hoy. Por eso la trascendencia del pasado es de suma importancia. Pero también no debemos estar agobiados de algo que decía aquí, del mañana, ni del futuro, porque no sabemos qué vaya a suceder. Pero tampoco nos vamos a cerrar a él, ni al mañana ni al pasado. Recordemos que el pasado va a llegar un momento en el que no les vamos a cerrar la puerta, dice el capítulo, porque muchas de las veces vamos a sacar el pasado ya no para revolcarnos en él, ya no para, vaya, sufrir por el pasado. No, lo vamos a sacar y lo vamos a hablar para que otra persona lo vea de cerca y diga, wow, yo también he pasado esas cosas que él o ella ha vivido. Yo también fui tal vez despojado de estas cosas, fui humillado, fui violentado, etcétera, ¿no? Pero ya no en un sentido de dolo, ya no con una perspectiva de dolor, sino con una perspectiva de lo pasé, pero el día de hoy, este es mi crecimiento. Y eso es algo que de verdad te da el programa de Alcohólicos Anónimos. Te da el programa para que practiques, ¿ok? Y pues vamos a leer estos parrafitos, últimos parrafitos que dicen: un miembro de AA nunca hace la promesa de que no volverá a tomar en lo que resta de su vida. No sabe si beberá mañana, pero sí puede abstenerse de tomar durante las 24 horas del día de hoy. Por una parte, el día de ayer ya pasó, y por la otra, nadie sabe lo que sucederá mañana. En consecuencia, lo que está en sus manos es tratar de no beber las 24 horas del día de hoy. Estas 24 horas llegan a sumar días. Estos días suman semanas. Estas semanas meses y los meses en años. Y después, toda una vida. ¡Qué hermoso artículo! Déjenme en los comentarios si les gustó este artículo del Hojas Sueltas, que se llama Ayer, Hoy y Mañana. Y bueno, concluye en la parte que ahorita estábamos desglosando. ¿Queremos sobriedad? Es vivir hoy. ¿Queremos estar tranquilos? Es vivir hoy. No ayer. No lamentarnos por el ayer, porque lo vuelvo a reiterar. Y miren, yo he pasado crisis. Yo he pasado también crisis de depresión, porque ¿qué creen? Yo también me he revolcado en el lodazal del pasado. Yo también he vivido el remordimiento del pasado, la culpa del pasado. Claro que lo he vivido porque soy ser humano, porque he cometido muchos errores en la vida, porque también sigo en un proceso de aprendizaje, ¿saben? Claro que también me llegan espasmos, claro que también me llega
a veces también el imperioso miedo del futuro. Claro que me ha llegado a pasar. Pero me doy cuenta y me hizo reflexionar mucho este artículo en esta parte. Cómo tú y yo, si estamos ensimismados en el ayer o en el mañana, dejamos de vivir el día de hoy. Y el dejar de vivir el día de hoy es realmente un tormento emocional, mental y espiritual. Ahora entiendo lo que mi padrino me dice, que cada vez que tengo un error y voy con el padrino y le digo, ¿sabe qué, padrino? Estoy pasando X situación, creo que la regué, creo que no he podido mejorar este problema. Y el padrino siempre me contesta, no te preocupes. Y así, literal, o sea, le estoy diciendo las palabras que él me dice, porque, vaya, mi padrino me ha tenido paciencia hasta este momento y me dice, no te preocupes, ya cometiste el error, ok, vamos a ver, vamos a trabajar y bueno, nos ponemos a trabajar en mi vida, en mi problema. Y me dice al final siempre, recuerda que cada día que despiertas es una oportunidad de cambiar esto que estás viviendo. Y créanme que esas palabras son un bálsamo para mi espíritu, porque las personas que hemos vivido los infiernos emocionales de la frustración, de la ansiedad, de la agonía, de la mentira, del chantaje, de la neurosis, de la frustración, en fin, sabemos que necesitamos a veces ese bálsamo, esa parte de la fe que obra, y que el día de hoy puedo llegarlo a entender un poco mejor. Y que bueno, este artículo ahorita me sirvió demasiado para entender que solamente hay un día que vale la pena vivir, y que es hoy. Dios te bendiga, mi nombre es Oslos, te mando un fuerte abrazote desde donde quiera que nos escuches, amigo, amiga. Dios te bendiga, mi nombre es Oslos, este es tu podcast Temas Espirituales y no te pierdas la próxima semana. La próxima semana estaremos desglosando otro artículo de este folleto de hojas sueltas. Híjole, va a estar padrísimo. ¿Saben cómo se llama? Se los voy a adelantar nada más porque se quedaron hasta el final del podcast. Se llama El Banco de la Sobriedad. ¡Wow! Es algo hermoso esto que dice el Banco de la Sobriedad. Vamos a desglosarlo la siguiente semana, ¿vale? Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye bye, chao.